Estábamos platicando en el segmento anterior de la decisión que va a tomar el defensor para pedir que se vincule o no proceso a su cliente en ese momento, o en el plazo de 72 horas, o tal vez inclusive en la duplicidad, hasta 144 horas después. ¿Por qué lo quisimos platicar con ustedes en otro segmento distinto? Porque es un tanto complejo, pero también muy interesante. En la primera etapa hablamos de una vinculación al proceso que se va a dar en el momento mismo en que se hace la exposición de los antecedentes por parte del fiscal. ¿Qué va a ocurrir? El juez dicta la vinculación al proceso, bueno, se continúa con la siguiente etapa procesal, con independencia de que el defensor pudiera inconformarse a través de algún medio de impugnación en contra de ese fallo. Pero lo interesante de este caso, y yo lo que quiero que veamos en este segmento, es que si el defensor solicita 72 horas para poder debatir el argumento que ha expuesto el fiscal y le pide el apoyo al juez para llegarse a algunos elementos de prueba que a futuro, pues obviamente le den pues, un apoyo en la resolución que busca, que es la vinculación al proceso. ¿Por qué es de suma importancia? Por lo siguiente: ¿qué pasa si al imputado se le trajo a través de una orden de aprehensión o una citación ante el juez? No va a llegar, va a pedir su defensor que se le den 72 horas o 144 y se va a ir a su casa. No. Aquí es el momento oportuno para que el fiscal le pida al juez la imposición de una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Es la decisión que toma un juez con la finalidad de que el imputado no se vaya a evadir de las responsabilidades que trae en un proceso penal y le haga frente. Y para eso la ley marca una serie de requisitos. Por eso también se establece un sinnúmero de medidas cautelares muy importantes para que se garantice la presencia del imputado en el proceso, sobre todo cuando es delito grave, y si hablamos de una figura jurídica que vino a trastocar un poquito la esencia del sistema de justicia oral, como es la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? De eso me quiero ocupar el día de hoy. Si el Ministerio Público solicita la vinculación al proceso y el defensor necesita 72 horas o 144 para poder debatir esos hechos, el Ministerio Público entonces va a solicitarle al juez la imposición de medidas cautelares, que ya vimos que la finalidad pudiera ser garantizar la presencia del imputado en el proceso, y la más estimativa, que vulnera lo más sagrado para el ser humano, que es su libertad, es la prisión preventiva. Porque implicaría que el imputado se va a quedar detenido y seguramente lo enviarán a un lugar especialmente construido que no es la prisión como tal, donde están todos los reos, o no debería ser así, aunque la mayoría de las cárceles del país así opera. Se está violando desde luego la pretensión de este sistema. Es una prisión preventiva en un lugar especial determinado, no revuelto con los demás reos que ya están procesados o inclusive sentenciados. Es un lugar especializado donde va a estar ahí en espera el imputado de que se lleguen esas 72 horas y poder conjuntamente con su defensor hacerle frente a los cargos que ya se le están haciendo y los hechos que se narraron en la vinculación al proceso. Hay varias medidas de las cuales vamos a hablar en otro segmento, es un tema completo, son 14 medidas cautelares que ameritarían puntualizarlas de manera específica, pero aquí básteme decir que las medidas cautelares, como ya lo establecimos con tiempo en este curso, tienden a garantizar que el imputado comparezca al proceso y no se evada. Y dentro de esas medidas está la prisión preventiva en delitos sobre todo graves que establece el propio 19 constitucional y que se concretan en que se trate de homicidio doloso, secuestro, violación, los delitos en los que se haga uso de la violencia como armas de fuego y explosivos, los que atentan contra el libre desarrollo de las personas, los que atentan contra la salud de las personas y que atentan desde luego contra la seguridad interna de la nación. Son delitos específicos donde la prisión preventiva es oficiosa. Oficiosa vulnera la esencia del sistema de justicia oral porque implicaría de que el juez tenga que imponerla aun y cuando el Ministerio Público no pueda justificar la imposición de las medidas. La propia ley ya lo está justificando y yo creo que esta justificación vulnera desde luego el principio de contradicción y la propia presunción de inocencia. En este caso concreto, cuando el imputado y el defensor
han considerado que van a irse a 72 horas o 144, el fiscal va a solicitar entonces la imposición de una de esas medidas. Y una de esas medidas debe ser la prisión preventiva, sobre todo y se trata de algunos de los delitos que ya mencionamos, aunque los códigos penales de algunos estados de la República han ampliado ese capitulado y encontramos ahí 30, 40, 50 delitos adicionales. ¿Que es violatorio del 19 constitucional? Probablemente, pero habría que debatirlo a través de las instancias correspondientes, de los amparos o inclusive del argumento hablado en contradicción, pidiéndole al juez que desaplique esas disposiciones por contradecir disposiciones también constitucionales o tratados internacionales, pero eso ya es materia de técnica de litigación. ¿Qué es la prisión preventiva? Pues no es otra cosa más que pedirle al juez que te prive de tu libertad bajo ciertos argumentos. Opera en delitos graves, prisión preventiva oficiosa, del que hablamos, pero también pueden ser delitos no graves, donde la prisión preventiva pudiese tener cabida. ¿Y en qué hipótesis ocurre? Bueno, dice la propia Constitución que puede ocurrir cuando se trata de peligro de que el imputado se evada de la acción de la justicia. ¿Y cómo se va a justificar que un imputado se puede evadir de la acción de la justicia? Eso le corresponde al fiscal. Exponer al juez que tiene datos que le justifican que el señor se va a evadir de la acción de la justicia si es que se le otorga una medida distinta a la prisión preventiva. Y desde luego el defensor podrá debatir ese argumento. Pero también el fiscal tiene más herramientas. Supongamos que no puede justificar que el imputado se va a evadir de la acción de la justicia. Podría entonces pedirle al juez que le dicte prisión preventiva al imputado bajo el esquema de que con su libertad corre peligro la víctima, corren peligro los testigos que han declarado en la investigación o inclusive la propia sociedad. Y tendrá que decir en qué consiste ese peligro. Justificar al juez para convencerlo que le dicte prisión preventiva, y la defensa desde luego podrá contraargumentar tratando de que no recoja el juez los argumentos del fiscal y tampoco por ese motivo le otorgue la prisión preventiva. Y por último hay otro elemento más que el fiscal también podría utilizar, intentando que la prisión preventiva que está solicitando se aplique al imputado y no se vaya de la sala de audiencias sin estar detenido. Y eso es que con su libertad pudiese alterar algunos elementos de prueba que existen en su contra. Amenazar a los testigos que declararon, atentar contra los peritos, destruir documentación, por ejemplo. Y también en un plano netamente argumentativo, de convicción, a través de la lógica, la experiencia, convencer al juez de que así podría ser. En base en ello, el juez podría, a partir de ese momento, ordenar que el imputado quede privado preventivamente de su libertad y enviarlo a un lugar especializado donde no va a tener alternativas pues para poder deambular libremente. Pero sí podrá hacerlo a futuro si logra que esta vinculación al proceso se convierta en una no vinculación al proceso, pero eso ya se va a dar en el debate. Ahorita lo que importa es saber cuáles son los argumentos por los cuales un juez puede decretar prisión preventiva o no. Podría darse el caso que el juez no encuentre justificación para imponer la prisión preventiva porque no se trata de delito grave y no puede hacerlo de manera oficiosa, o inclusive los argumentos que el fiscal le da no son suficientes. Entonces el juez puede imponer otra medida menos dañina, porque se debe justificar, no es netamente argumentativo. Se debe justificar, sobre todo haciendo valer con energía el principio de presunción de inocencia. Si el juez impone otra serie de medidas, implicaría que el imputado pueda deambular o pueda desempeñar sus actividades normales, que es lo menos que debe buscar un defensor. Pero en ocasiones, cuando el defensor tiene un análisis exhaustivo del caso e inclusive hay antecedentes que justifican que el imputado va a cumplir con el fin principal de las medidas cautelares, que es comparecer al proceso, le podemos pedir entonces al juez que se le tome la propuesta de promesa al imputado de que va a venir las veces que se requiera su presencia y no tiene ningún interés de evadirse de la acción de la justicia o ausentarse, salvo con autorización judicial, porque aquí tiene su familia, aquí tiene a sus hijos en la escuela, tiene un trabajo estable y el abogado debe sacar a recibir esa información para convencer al juez de que basta una promesa y ¿sabe qué? Así se puede ir el imputado. Si un buen defensor logra debatir esa circunstancia y hacerle frente a un proceso, pero desarrollamos las actividades normales como cualquier ser humano. Si no fuera así, entonces sí podría quedarse privada de la libertad de esa persona
Y desde luego pues es una carga pesada para el defensor, porque también con independencia de ello vamos a ver que la resolución de vinculación a proceso pues va a pesarle. Si está privado de la libertad, lo más seguro es que esa prisión preventiva se mantenga tal y cual se impuso. Si no fuese así, entonces se dicta una vinculación a proceso, el imputado está con una libertad deambulatoria y de desempeño de las actividades, y una vinculación a proceso, que es una orden para procesar al imputado, no cambia absolutamente nada. Él podría seguir gozando de esa libertad, haciéndole frente a las siguientes etapas procesales.